Buenos días, me presento, soy el doctor Rodrigo López Cisneros, soy cirujano pediatra, cirujano oncólogo pediatra, ahorita laborando en el Hospital de Especialidades Pediátricas de León. Agradeciendo la invitación, el tema del día de hoy será patología quirúrgica más frecuente en la consulta de pediatría. Al ser un congreso con respecto a los temas pediátricos, desde el punto de vista quirúrgico lo más importante son estos tres temas que vamos a ver que se ve mucho en la consulta y que para saber cuándo referir y con qué características referir al cirujano pediatra. El primer tema que vamos a ver es fimosis. Este se define como la incapacidad de retraer la piel del pene, que su nombre es el prepucio, de la cabeza del pene, que es el glande. Esto es algo fisiológico. En el momento que nacen los niños, en este periodo natal, están adheridos y tenemos una fimosis fisiológica. Con respecto va pasando el tiempo, se va liberando estas dos capas de piel y de mucosa del glande, permitiendo que a los 3 años el 10% van a presentar unas bandas cinecoprepuciales que siguen siendo fisiológicas, y entre los 5 y 7 años se logra descender por completo el prepucio. No es algo que sea patológico, esta es una evolución normal que va teniendo el paciente a lo largo de su vida. Cuando llegue el paciente a la consulta referido por problemas de fimosis, lo que tenemos que hacer es interrogar intencionadamente sobre cuadros de vías de infecciones de vías urinarias, dolor o molestia que refiera en la noche, en el momento de tener erecciones, que tengamos eritema en la piel, que tengamos dificultad para orinar, que tengamos episodios de retención aguda de orina y la presencia de este globo a la micción. Como podemos observar en la imagen, se observa que el prepucio está fimótico, entonces no permite un adecuado descenso de este mismo, y al momento de la micción, este se llena primero de orina y al vencer la resistencia que presenta el mismo prepucio, sale el chorro urinario. Tenemos que interrogar directamente sobre las características del chorro, que no sea un goteo, que sea un chorro adecuado o que no presente este globo. A la exploración que tenemos que observar, no hay que hacer un descenso forzado del prepucio, lo único que hay que hacer es descenderlo poco a poco. Se va a ver cómo este prepucio presenta un florecimiento, que es que se va virtiendo los bordes hasta que logramos descenderlo lo más que se pueda, lo que permita. En el caso de estarlo forzando, se van a observar cómo se presentan estrías o rastros de sangrado en el borde del prepucio. Tenemos que buscar intencionadamente que si existe o no existe un anillo fibrótico. Aquí, como se observa en la imagen, este anillo fibrótico es esta imagen color pálida, brillante, que se observa justo en la punta del prepucio. Esa es una cicatriz ya que ya no permite el descenso del prepucio. Esto, además, te podemos presentar o buscar eritemas en la piel del prepucio o en el glande, por la misma irritación que va teniendo el orinal, no permitir su salida que tenga. El esmegma no es algo patológico, es solamente el acúmulo de la secreción sebácea que existe entre la piel y el glande. Este mismo acúmulo va a permitir poco a poco que se vaya liberando, y vamos liberando también esta fimosis y estas bandas balanoprepuciales. No es un dato de infección, no es pus, eso hay que aclarar muy bien a los pacientes. En la consulta, ¿qué recomendaciones podemos dar? Lo más importante es no recomendar hacer ejercicios para descender el prepucio. No se tienen que hacer estos ejercicios. Muchas ocasiones el querer realizar o el intentar hacer este tipo de ejercicios va a generar que tenga estas cicatrices y posteriormente una fimosis patológica que requiera un tratamiento quirúrgico. El prepucio solito va a ir descendiendo y aproximadamente a los 3 años se va a poder descender. La gran mayoría, como vimos, no todos, sino hasta los 5 o 7 años pueden presentar esta cinequias todavía. Se debe retraer con gentileza, el mejor momento de hacerlo es el momento del baño. Para el aseo solamente es retraer lo que se permite del prepucio. Aseos con agua, sin jabón, sin uso de espumas, solamente con el puro chorro de agua en el momento que se seque. Posteriormente hay que regresar hacia la posición original del prepucio, que es importante enseñar a los pacientes, a los niños, a que tengan esta higiene, que ellos mismos vayan viendo cómo se tiene que retraer, cuánto es lo que se tiene que retraer para que permitan el aseo. Esto con el fin de que ellos vayan conociendo su cuerpo y que vayan quitando esa sensación de miedo
o dolor que pueden expresar los pacientes sin que sea así. Solamente por miedo, por algo que no están conociendo ellos o que no han experimentado, pueden referir que tengan dolor. Sin embargo, en el momento del baño, con el agua tibia y todo, puede permitir mejor esta exposición. En el paciente que ya tiene una fimosis, en lo primer tratamiento que tenemos que dar es el uso de esteroide tópico. Va a ser un curso corto de 4 a 6 semanas, idealmente con metilprednisolona o hidrocortisona, estas de características tópicas. Se va a colocar un poco de esta crema en la punta del dedo. Se va a aplicar en la mañana y en la noche. Esta crema se va a aplicar en la punta del prepucio, intentando dar un masaje para que vayamos descendiendo poco a poco, sin forzar el descenso completo del prepucio. Si a las 4 a 6 semanas lo revaloramos y podemos observar que se logra descender, fue un tratamiento exitoso. En el caso de que persistiera esta fimosis, se requiere enviar al cirujano. ¿Cuándo vamos a enviar al cirujano? Cuando presentemos balanitis esclerótica obliterante, esto es, la cicatriz hipertrófica blanquecina pálida que observamos en imagen previa que impide el descenso. Cuando tengamos más de 3 cuadros de balanitis o balanopoptosis, cuando tengamos ya cicatrices en la piel, lo podemos observar en el momento de descender el prepucio. Se van a observar ciertas estrías que impiden su descenso por completo y un anillo que limite su descenso. Cuando presentemos cuadros que tengamos dificultad para la micción o infecciones de vías urinarias recurrentes. En este caso, ya por parte del cirujano tenemos que valorar el tratamiento quirúrgico. Por parte de la Academia Americana de Pediatría, la única indicación que tenemos sin que sea patológica es el deseo de los padres. La segunda patología que vemos muy frecuentemente en la consulta es la criptorquidia. Esta se define como la ausencia de los testículos en la bolsa escrotal unilateral o bilateral. Tenemos que recordar que los testículos se forman en la cavidad intraabdominal durante el primer trimestre gracias a la interiorización del intestino. Este aumento de la presión abdominal permite que se desciendan y para la segunda parte vamos a empezar a tener estímulos androgénicos y de insulin growth factor tipo 3. Estos producidos por las células de Leydig en respuesta de la activación del gen SRY. La primera imagen que podemos observar es la posición original del testículo y la imagen inferior vemos como al final del primer trimestre el testículo logra descender y se inicia su descenso a través del proceso vaginal. Con el estímulo hormonal, al recibir el estímulo hormonal, tanto de andrógenos como del factor de insulina de tipo 3, el Goober se va a engrosar. Esto va a permitir que se haga una tracción del testículo para que se logre descender hacia su posición final. Asimismo van a hacer una diferenciación de los conductos a conductos diferentes y al final del proceso, al momento previo al nacimiento, se cierra este proceso vaginal. Esta es la fisiología de cómo tiene que descender un testículo. Sin embargo, cuando no se logra descender este testículo o que no se encuentra dentro de la bolsa del escroto o que está en algún trayecto del canal inguinal o intraabdominal, se denomina como criptorquidia. Entre el 1 al 3% de los recién nacidos presentan criptorquidia. Los prematuros llegan a incrementar este porcentaje siendo de un 15 a un 30%. Cuando tenemos bajo peso al nacer, se puede presentar hasta un 45%, más en los menores de 1 kilo. Sin embargo, al mes este testículo se puede llegar a no palpar. Sin embargo, a los 6 meses este testículo desciende. Inclusive los prematuros, cuando corregimos la edad, a los 6 meses el testículo ya tiene que estar en la bolsa escrotal. Cuando viene el paciente a la consulta, todas las veces que tenga que llegar el paciente masculino, tenemos que revisar la posición de los testículos. Tenemos que colocar nuestra mano del lado de que vayamos a revisar e ir apretando de arriba hacia abajo, de la lateral hacia lo medial, para ir descendiendo el testículo. Tiene que ser en un ambiente cálido, tenemos que tener las manos tibias, porque el testículo, al estímulo del frío o al estímulo táctil, se puede retraer y podemos tener un diagnóstico erróneo. Se va descendiendo conforme vamos viendo la flecha de arriba hacia abajo, de lo lateral hacia lo medial, hasta que logramos sentir el testículo dentro del escroto.
En ese momento lo palpamos y lo retraemos y vemos cómo se queda en la bolsa escrotal, si es que permanece ahí o sin embargo al soltar la mano se viaja nuevamente hacia el canal inguinal. Se tiene que hacer de manera bilateral. En caso de que el testículo lo palpemos al trayecto del canal inguinal, tenemos que determinar su posición, ya que en muchas ocasiones te puede estar ectópico, ya estar presente por la parte femoral o en la sínfisis del pubis. Cuando son 70% son palpables de estos testículos, el 30% de los que no son palpables se van a encontrar en el área inguinoescrotal. El 15% pueden ser evanescentes y el resto se pueden encontrar dentro de la cavidad abdominal. Es por eso que se tiene que hacer una palpación concienzuda y en el caso de no palpar va a requerir otro abordaje. A los 6 meses de edad es una edad importante, ya que si no se palpa el testículo dentro de la bolsa escrotal y se busca en la región inguinoescrotal y persiste ahí a pesar de las maniobras, en el momento que lo soltamos de la bolsa escrotal, este se asciende y se permanece en el canal inguinal, en la región inguinoescrotal, tenemos que enviarlo al cirujano pediatra. Si no se palpa en la región inguinoescrotal, tenemos que solicitar un ultrasonido para que haga un rastreo abdominal e inguinal, recordando que más del 50% de estos testículos que no se palpan puede estar dentro de la cavidad abdominal, y con este ultrasonido ya se envía al cirujano pediatra. Si no se palpa de manera bilateral y presentamos alguna alteración en la parte genital, ya sea la presencia de hipospadias, una malposición penescrotal, se tiene que enviar a una unidad de alta especialidad porque se tiene que hacer la sospecha y el abordaje de una alteración de la diferenciación sexual. Si no se descienden los testículos, ¿qué pasa? Bueno, lo que se ha observado es que si estos testículos no se descienden o no se encuentran dentro de la bolsa escrotal, la temperatura y las características que requiere el testículo para poder tener un desarrollo adecuado no son las óptimas. Y a los pacientes que, por ejemplo, se llegan a la consulta con más de 3 años de edad, que no se ha logrado descender el testículo, que no está dentro de la bolsa, esto se incrementa el riesgo de infertilidad hasta 3.5 veces. En estudios en los que se han relacionado los testículos no descendidos con la presencia de cáncer, el pico de presentación de los 8 años de edad empiezan con manifestaciones de aumento de volumen a nivel testicular y con sospecha de cáncer, y esto es por el no descenso del testículo a tiempo, incrementando entre 5 a 8 veces más el riesgo de presentar cáncer de los pacientes que no se logra descender el testículo dentro del tiempo adecuado. En los casos aparte, pacientes que se descendieron el testículo, que a los 6 meses nosotros palpábamos el testículo en la bolsa escrotal, sin embargo con el paso del tiempo este ya no se palpa dentro de la bolsa, se refiere como un testículo retráctil. Lo que se debe hacer en este caso es vigilarlo por 3 meses, con una monitorización semanal, en el caso de los padres, capacitándolos de cómo tienen que palpar el testículo para que lo refieran en el momento de salir del baño con el ambiente caliente. Se tiene que palpar el testículo. En el caso de que los padres nos refieran que la mayoría de las veces el testículo no se palpaba dentro de la bolsa, es un testículo retráctil. En este caso requerirá que se le realice una cirugía y es momento de enviar al cirujano pediatra. La hernia inguinal sería la última patología que es la más frecuente en la consulta. Esta es la principal causa de cirugía en la parte de pediatría, y esto se debe a la persistencia del proceso vaginal. La hernia y el hidrocele van a tener la misma causa y la misma fisiología. Van a tener una incidencia de 0.8 a 4.4%. El 85% de estas hernias van a ser unilaterales. La mayoría se va a encontrar en los menores de un año, casi el 50%. De estas muy probablemente van a ser bilaterales. Un 5 o un 20% de las hernias que son bilaterales son metacrónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se realiza o no se encuentran en el momento de hacer el diagnóstico y que puede aparecer posteriormente esta hernia bilateral. Las hernias se pueden encarcelar, esto es, cuando no se logran reducir el contenido de la hernia a la cavidad. Esto va a presentarse entre un 6 a un 18%. En los menores de 3 meses el porcentaje va a ser mayor, hasta un 30% de las hernias pueden estar encarceladas. Cuando llegue el paciente a la consulta, lo primero que tenemos que notar es un aumento de volumen en la región inguinal o en la región femoral.
En los niños vamos a ver que este aumento de volumen es dirigido hacia la parte escrotal y en las niñas este aumento de volumen va dirigido hacia el labio mayor. En el interrogatorio tenemos que preguntar a la madre que posterior al cambio de pañal, posterior a la evacuación, cuando aumentaban en los pacientes la presión intraabdominal, vamos a notar más este aumento de volumen. Si ha presentado cambios de coloración, es decir, si se ha puesto eritematoso o hacia tendencia a lo morado, esto te está hablando datos de encarcelamiento. O que presente dolor, aquí hay que ser muy insistente en la separación. No es lo mismo que con el llanto se aumente esta hernia, es por el mismo esfuerzo a nivel abdominal que permite el aumento, o que este aumento le esté generando dolor al paciente. En las hernias encarceladas vamos a encontrar datos de vómito, podemos tener distensión abdominal y vamos a referir este cambio de la coloración hacia eritematoso y el paciente va a estar irritable. En el caso de que estemos sospechando de que se trate de una hernia encarcelada, lo primero que tenemos que hacer no es ir directamente hacia la hernia y reducirlo. El paciente está con dolor, está irritable. Lo primero que tenemos que pasar es hacer una sedación, disminuir el dolor y con esta sedación se tiene que hacer una presión continua, no fuerte, sino sí continua, para tratar de disminuir. No se debe de forzar, no es entre más fuerza más fácil va a poder reducir. No, tiene que ser una presión continua, estable y esto va a permitir la reducción de la hernia con el paciente sedado y con analgesia. Si el paciente está despierto, está irritable, lo intentamos forzar, podemos tener una mayor complicación. En el caso de que no se logre reducir la hernia, se tiene que referir al cirujano pediatra, porque ya requiere una intervención quirúrgica. En el momento de que se envía al cirujano pediatra, bueno, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el hidrocele. Como comentamos al inicio, el hidrocele y la hernia tienen la misma historia, es en la persistencia del proceso vaginal. En la imagen que podemos observar se ve una transluminiscencia. Esto es porque el escroto en su mayoría está en el contenido líquido. Sin embargo, el hidrocele comunicante se debe tratar y se debe de manejar de las mismas características y condiciones como una hernia. Los pacientes que tienen menos de 3 meses de edad que presentan una hernia se debe de operar o se enviar al cirujano pediatra en el momento del diagnóstico, con el fin de buscar un espacio quirúrgico lo más pronto posible, ya que es una urgencia relativa. Recordemos que el 30% de los pacientes menores de 3 meses pueden presentar una hernia encarcelada. En los mayores de 3 meses es una programación electiva. Nada más tenemos que informar al familiar sobre datos de urgencia, de encarcelamiento o estrangulación, haciendo hincapié en el aumento de volumen, cambios de la coloración, irritabilidad, distensión abdominal y vómito. Muchísimas gracias por su atención. Son los principales temas que podemos valorar en la consulta de pediatría y en la consulta de cirugía pediátrica que requieren de su atención. Es importante reforzar en los pacientes con fimosis, no hacer los ejercicios. En el caso de que ya tengamos algún dato, primero dar un tratamiento tópico. En el caso de que éste no responda o que tengamos alguna alteración, ya referir al cirujano pediatra. Con la criptorquidia, los pacientes mayores de 6 meses de edad se tienen que no se palpen los testículos en bolsa escrotal, se deben de referir al cirujano pediatra. Los pacientes donde se diagnostique una hernia se tienen que enviar al cirujano pediatra. En el caso de que se intente reducir y esta no se logre, se deben de referir también al cirujano pediatra, ya que es una urgencia relativa. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, dejo mi correo para cualquier aclaración. Muchísimas gracias.